Fue presentado al mundo como un ejemplo de autodisciplina, vegetariano, abstemio, enemigo del tabaco y de toda aquella sustancia que contaminara el cuerpo. Adolf Hitler, el líder supuestamente incorruptible. Pero detrás de esa fachada de pureza se escondía una verdad mucho más turbia. En este episodio abrimos la puerta de uno de los secretos mejor guardados del Tercer Reich, la adicción del Führer. Un recorrido que nos llevará desde su supuesta vida ascética hasta el abismo farmacológico al que se entregó sin retorno. Los comienzos serían de forma discreta. Un médico de modales extraños, pero de mano rápida y remedios milagrosos, irrumpió en su círculo íntimo, el doctor Theodor Morell. Lo que primero fue una simple ayuda para tratar molestias estomacales, pronto se convertiría en un tratamiento constante, diario e invasivo. Con inyecciones de todo tipo que contenían desde vitaminas hasta esteroides, opioides y más adelante cocaína, Morell transformó al hombre más poderoso de Alemania en un paciente crónico, en un toxicómano funcional. Desde los días previos a Stalingrado hasta los estertores finales del Reich, en el búnker de Berlín, Hitler fue sostenido y quizás impulsado por una combinación letal de sustancias. Su mente, ya plagada de delirios mesiánicos, se alimentaba ahora de drogas que amplificaban su paranoia, su furia, su desconexión con la realidad. ¿Qué papel jugaron estas sustancias en sus decisiones estratégicas? ¿Podemos atribuir parte del derrumbe del Reich a este cóctel diario de químicos? ¿Fue Hitler plenamente consciente del veneno que corría por sus venas o se convirtió en prisionero de su propio médico? Testimonios de su entorno, anotaciones del propio Morell e investigaciones recientes nos revelan que la imagen del dictador inflexible, frío y calculador se desmorona para dar paso a un ser cada vez más tembloroso, errático y drogado. Con esta tercera entrega dedicada al consumo de drogas en el Tercer Reich, cerramos el círculo para completar la inmensa perversión que sufrió la nación alemana y que el escritor Norman Uhler ha definido como el gran delirio. Esto es Que vuelen alto los dados. Bienvenidos, comenzamos.
Ya comentamos en nuestra primera parte cómo la figura del Führer era ensalzada como modelo de vida sana, debido a su dieta vegetariana y la ausencia absoluta de vicios, en la que no cabía ni tan siquiera café o tabaco. Este enaltecimiento de su saludable conducta formaba parte de la mitología creada alrededor de su líder por la propaganda nazi, para exaltar las virtudes nacionalsocialistas que disponían que hasta el propio cuerpo pertenecía a la nación, por lo que cualquier perjuicio contra él iría contra la mismísima Alemania. El concepto de los venenos que emponzoñaban la patria incluían, naturalmente, las drogas, a las que se combatían desde todos los frentes, llegando a asignarles un origen extranjero o ajeno a los arios. Pero ya vemos que la realidad era absolutamente distinta, pues Alemania tenía en la industria farmacéutica y en los estupefacientes en concreto uno de sus mayores baluartes económicos a nivel mundial. Esta hipocresía ideológica tenía una doble vertiente. Si bien de cara a la galería las drogas duras como la morfina, la cocaína o la heroína fueron siendo perseguidas y estigmatizadas en su consumo abierto y callejero, la metanfetamina se impuso como una medicina curalo todo, animadora y aumentadora del rendimiento. La manera en que esta sustancia, bajo su nombre de la época, pervitina, llegó a las venas del canciller es una historia que merece tenerse en cuenta, pues puede aportar aún más luz al comportamiento de Adolf Hitler, al menos en su etapa final como líder de Alemania y comandante en jefe de la Wehrmacht, y por tanto responsable directo del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Los historiadores y biógrafos de Adolf Hitler siempre fueron conocedores del consumo de drogas por su parte, pero quizás no le han dado la importancia que merecía, lo que abriría una nueva interpretación a determinados actos y decisiones durante esos años. El otoño de 1941 será decisivo en cuanto a la evolución del Tercer Reich y de los derroteros de la contienda mundial. Con la ampliación del Frente del Este y la pretendida invasión de la Unión Soviética por Hitler a través de la Operación Barbarroja, las circunstancias desbordaron al Führer y entró en escena su médico personal, Theo Morell. Las drogas alcanzarán así todos los estamentos del Reich al llegar finalmente a su líder. Será este personaje quien centre nuestro enfoque, pues su estrecha y especial relación con el canciller a lo largo de varios años crearía las condiciones de confidencialidad propias de un drogodependiente y su camello, disfrazado de asistencia médica personalizada. En la primera parte de la trilogía narramos cómo Theodor Morell, en la primavera del 36, hizo aparición en la vida de Adolf Hitler tras requerir sus discretos servicios para su reportero gráfico Heinrich Hoffmann en el tratamiento de una gonorrea. Tras impresionarse por su habilidad médica en el caso, Hitler le comenta en una cena sus problemas intestinales y Morell aprovechó la ocasión para ofrecer uno de sus remedios milagrosos, el Mutaflor. Tras conseguir sanar al canciller, este quedó tan impresionado que decidió nombrarlo médico de cabecera. Es a partir de este momento cuando Morell comenzará una carrera ascendente en la vida social del Tercer Reich, y otra no menos provechosa, un impulso empresarial sin parangón hasta la fecha, que le vino de la ventaja que le otorgaba estar al lado de la persona más influyente de Alemania. La experimentación química llevada a cabo en Alemania no solo se concentró en las drogas, sino en todo tipo de sustancias supuestamente beneficiosas para la salud. Y es en este campo donde Theo Morell adquirió un nombre propio y creó su propio imperio farmacéutico. Y como veremos más adelante, puede que tuviera un banco de pruebas privilegiado, el propio canciller de Alemania. Los comienzos de Morell fueron claramente interesados, dado que, como hemos apuntado, hizo uso de las influencias que el cargo le daba desde su posición de médico de cabecera del canciller. Así, en la revuelta que se produjo con los éxitos militares iniciales, Morell comenzó a fabricar y comercializar en Europa un compuesto vitamínico denominado Vitamultin. Su estrategia comercial fue muy simple. A través de la farmacéutica Norman, de la que era propietario del 50%, realizó una edición exclusiva denominada Nobel Vitamultinas, envueltas en un atractivo papel dorado y con el sello Elaboración especial para el Führer, mientras que el contenido era bastante más inocuo,
polvo de escaramujo, limón deshidratado, extracto de levadura, leche desnatada y azúcar refinado. Una vez que Hitler se decantó por ellas y las degustaba placenteramente, el segundo paso fue elaborar otra serie, confeccionadas especialmente para altos mandos de la Wehrmacht y jerarcas del Estado Mayor. Eso sí, en envoltorio plateado, siguiendo la jerarquía. Aquí el distintivo era solo para la Cancillería del Reich. Y de ahí daría el salto a organizaciones vinculadas con el partido nazi, como el Deutsche Arbeitsfront o el Frente Alemán del Trabajo, al que surtió con pedidos de 260 millones de unidades inicialmente y otro de otros 390 millones posteriores. Incluso llegó a las SS, siempre mediante estrategias comerciales muy estudiadas, como regalos iniciales de cientos de miles de unidades y justificaciones saludables de todo tipo. Por ejemplo, a Heinrich Himmler le llegó a vender las propiedades de la vitamultina como idónea para las unidades de montaña en Noruega, dada la alta concentración de vitamina C del compuesto, ideal para contrarrestar las adversidades climáticas de Escandinavia. Por descontado, las SS también tuvieron su propia SS Vitamultin. Llegó a tentar al Heer a través de Otto Ranke, el camello de la Wehrmacht, pero este poseía una mercancía más dura, la pervitina, por lo que rechazó su ofrecimiento. La cara dura de Morel no tenía freno, llegando a utilizar su posición, como indicamos, para quejarse ante los grandes jerarcas cuando algún mando le rehusaba pedidos de sus vitaminas, como sucedió con el coronel médico Hipke de la Luftwaffe. Ante la negativa de este a incluir la vitamultina en las fuerzas aéreas, Morel escribió al mismísimo mariscal Göring quejándose del trato. Este reaccionó cesando al propio Hipke. Pero aún no se había consolidado todo el imperio farmacológico que Morel llegaría a crear a través de esta deferencia que el canciller mostraba siempre hacia él. La labor de investigación llevada a cabo por Norman Uller sobre el médico de cabecera de Hitler a través de la indagación de numerosos archivos, sobre todo en los archivos nacionales de Washington D.C., que forman parte de los archivos del College Park de Maryland, los archivos más grandes del mundo, y donde fue a parar el mayor número de documentos tras la Segunda Guerra Mundial, permite llegar a caminos diferentes y plantearse nuevas preguntas. Igualmente, la Ley estadounidense de divulgación de crímenes nazis, publicada hace pocos años, permite conocer que Theo Morel fue interrogado por la inteligencia militar durante 2 años después del verano del 45, una vez finalizada la guerra. De estos interrogatorios no se permite dilucidar el papel exacto de Theodor Morel, principalmente porque no le sonsacaron la información relevante para ello, o porque él no dejó constancia de todo lo que conocía, bien por propio interés o por autoprotección. Aunque se mostró comunicativo, los servicios secretos no llegaron a concluir si lo que contaba era real o mezclaba realidad y fabulación por igual. Por tanto, según Uller, no pudo o no quiso declarar sobre su actividad. Se llegó a sospechar que Morel intentó envenenar a Hitler a través de las diversas sustancias que le administró, pero una de las investigaciones que se le hicieron, conocida como la Special Report No. 53, The Rumor Poisoning of Hitler, sobre rumores de envenenamiento de Hitler, concluyó que Morel no administró ningún veneno ni cantidad de narcóticos suficientes para dañarle la salud. Según este informe, la debilitada salud y el sorprendente deterioro físico y psicológico fue debido al estrés y la alimentación, basada en una dieta exclusivamente vegetariana. A esta conclusión llegaron 3 científicos, farmacólogos y médicos alemanes consultados tras la guerra como expertos. Pero también en esta investigación hubo farmacéuticos que sí declararon que Morel podría haber suministrado opiáceos a Hitler, aunque no pudieron probarlo. Sin embargo, parecen abrirse nuevas interpretaciones a tenor de la revisión e investigación de la obra póstuma del médico y principalmente del análisis de otra documentación fundamental, los diarios del Dr. Morel, donde aparecen abundantes detalles de los tratamientos escritos de manera críptica y de lectura casi ilegible, así como también numerosas cartas comerciales y personales.
de esta documentación puede extraerse de manera inicial que desde agosto de 1941 a abril de 1945 el médico personal del Führer lo trató casi a diario, dado que existen registros de 885 días de los 1.349 totales. En 1.100 de estas ocasiones se anotaron medicamentos, a los que se sumaron 800 inyecciones, prácticamente una al día. Tan abundante detalle de anotaciones podría deberse al temor que sentía Morell por la Gestapo, por lo que sus descripciones podrían responder a un posible rendimiento de cuentas ante ellos. Toda esta ingente cantidad de datos puede resultar engañosa o errónea a alguien que no domine bien la nomenclatura médica o el idioma alemán, por lo que esta escrupulosidad encierra o insinúa muchas cosas. Suscita muchas preguntas. ¿Por qué Morell era tan críptico? ¿Para mostrar plenitud de información o, por el contrario, para crear confusión con los datos? ¿Encerraba algún secreto que tan solo conocía él, ni siquiera su paciente? ¿Qué sucedió entre el Führer y su médico cuando la situación se volvió crítica? Esto es lo que trata de desentrañar el autor de la investigación mediante una interpretación basada en estas anotaciones y la situación concreta. Cuando a partir de 1936 Morell se pone al servicio del Reich, las condiciones físicas y mentales del dictador eran excelentes, ya que nunca requería los servicios de su médico personal. Los temores del doctor eran los típicos de quien ocupa tan alto puesto, la ausencia de su hogar y de su adinerada mujer Hanny, quien le había sufragado la fortuna que costaron sus inversiones iniciales. Dada esta ausencia de trabajo, su entretenimiento se basaba en otros quehaceres, como deambular por el Estado Mayor intentando hacerse notar, de tal manera que llegó a confeccionarse un uniforme propio, con varas de esculapio doradas sobre galones de cuello verdigrises, que solo le sirvió para cosechar las burlas entre los generales. Incluso llegó a ponerse una hebilla de las SS en el cinturón, acto por el cual fue reprendido de inmediato, solicitándole que lo retirara al no poseer la condición de miembro de la Schutzstaffel. Parece que el aspecto bonachón e inofensivo de Morell le hicieron a Hitler confiar en el innovador galeno, quien no tenía la más mínima intención de importunar al líder de Alemania con escrupulosos exámenes médicos y auscultaciones que tanto molestaban al canciller. Morell era más bien de remedios intravenosos con sus jeringuillas, por lo que comenzó con suministros de soluciones de glucosa y vitaminas de sus propios laboratorios, para mantenerlo en buena forma y excelente ánimo para sus labores diarias. Las terapias preventivas eran su habitual proceder en estos tiempos. El propio Hitler así lo narraba. Hoy, de nuevo, Morell quiere ponerme una inyección potente de yodo y otra para el corazón, el hígado, los huesos y una de vitaminas. En el trópico aprendió que los medicamentos deben entrar por las venas. En estos tratamientos casi instantáneos veía Hitler una innovación importante y de utilidad inigualable, pues lo hacía mantenerse activo en todo momento y así no prescindible por enfermedad o agotamiento, cosa que odiaba por encima de todo. Esto lo hacía bien aplicando los remedios preventivos, fortaleciendo su cuerpo con inyecciones de vitaminas o de fuerzas, como anotó el propio Morell, para funcionar mejor, bien atajando los resfriados antes de que aparecieran mediante el pertinente aporte vitamínico. Hasta la glucosa que administraba vía intravenosa aportaba frescura al cerebro en segundos. Fueron el día a día de Adolf Hitler durante esos años. Poco a poco, Hitler se fue habituando a estos restablecimientos inmediatos que tanta solvencia intelectual, vitalidad corporal y energía resolutiva le aportaban en los momentos en que más lo necesitaba, por lo que las reiteradas inyecciones se convirtieron en diarias y variadas. Con el tiempo, Morell se convirtió en alguien indispensable para el Führer, al que no pudo abandonar en ningún momento. En los años posteriores llegó a presumir que fue la única persona que desde 1936 había visto a Hitler a diario o como mínimo cada 2 días. Si estás disfrutando este episodio y te gusta el contenido que hacemos, te pedimos un pequeño favor que nos ayudará muchísimo. Dale al botón de me gusta. No te cuesta nada, pero para nosotros es clave, porque así el algoritmo recomienda el programa a más gente y nos ayuda a seguir creciendo. Y si además lo compartes, ya es para ponerte un monumento.
Seguimos con la historia. Pero todo esto comenzó a cambiar con la llegada de la guerra, especialmente a partir de mediados del 41. Hemos de tener en cuenta que la vida de Hitler, a partir de aquel verano y a lo largo de toda la contienda, transcurriría en un lugar concreto, el Bolschanze o guarida del lobo, donde pasaría más de 800 días. Hitler y Morell se trasladan a la guarida del lobo el 23 de junio de 1941, un día antes del comienzo de la Operación Barbarroja, que pretendía la invasión de la entonces Unión Soviética. El nuevo búnker, situado en un bosque cercano a la antigua ciudad polaca de Rastenburg, actual Kersten, en la Polonia de hoy, era un sitio cenagoso y húmedo, al estar rodeado de pantanales, en definitiva, bastante insalubre. Del lugar llegó a quejarse el propio Morell en su correspondencia con su esposa. Tan solo a un habitante del búnker no parecía importarle las condiciones de frío y humedad. A Adolf Hitler, quien comenzaba a sustituir sus baños de masas por encierros en cuarteles generales subterráneos totalmente alejados de los frentes de la guerra y sobre todo de los bombardeos de las ciudades alemanas más importantes. Y es en este lugar, en el mes de agosto, donde se produce el primer hecho que probablemente marque la trayectoria de Hitler en adelante. El canciller enferma de disentería y debe ausentarse por tan solo un día de sus obligaciones militares. La fuerte diarrea, la fiebre, los escalofríos y el fuerte dolor en las extremidades le impiden acudir a la reunión con Jodl y Keitel, por lo que el enfado es monumental. Ya indicamos que Hitler, fruto de su marcado carácter egocéntrico e histriónico, se creía imprescindible en casi todas las labores y odiaba ausentarse de los focos de poder, por mínimos que fueran. Por ello, le pide a su médico de cabecera que lo restablezca en el menor tiempo posible, a lo que el doctor responde con suministro de vitamultina y calcio junto al esteroide Gliconorm, preparado hormonal de fabricación del propio Morell, compuesto de jugo de corazón, corteza suprarrenal e hígado de cerdo y otros animales de matadero, además de 12 gotas de Dolantin, un opioide similar a la morfina. Los opiáceos se diferencian de los opioides en que los primeros son alcaloides naturales de la adormidera, mientras que los otros son sus derivados sintéticos. Las inyecciones surtieron su efecto y restablecieron a Hitler de la disentería, devolviéndolo a sus obligaciones militares al día siguiente. Y volviendo a errar el tiro, pues en contra del criterio de sus generales de apresurarse a tomar Moscú, decide dividir el frente hacia Leningrado para cortar el acceso de la Unión Soviética al mar Báltico, y el Grupo Sur lo dirige desde Ucrania y el Cáucaso hasta los yacimientos petrolíferos. Curiosamente, aunque Hitler no ingiriera ningún plato que contuviera carne, con estos inyectables su riego sanguíneo se atiborró de sustancias animales cada vez más concentradas, por lo que en sentido estricto dejó de ser vegetariano. Este episodio marcó tanto a Hitler como a Morell, al primero al darse cuenta que los tratamientos inyectables del médico debían servir para mantenerlo en forma ante cualquier eventualidad o lo más rápido posible para continuar con sus tareas. Y a Morell le cambió el concepto de restablecimiento inmediato y lo enseñó que no debía decepcionar al Führer dejándolo enfermar y relegándolo de sus obligaciones, por lo que decidió cambiar la estrategia y ser profiláctico en sus tratamientos con el objeto de preservar la salud del mandatario en todo momento. Si pudiera hacerse una analogía sobre la conservación de la salud del dictador durante estos años y a partir de este momento, se podría decir que sería lo más parecido a matar moscas a cañonazos. Morell se convirtió así en un ejemplo claro de polipragmasia en sus terapias preventivas, que consiste en el suministro de varias drogas o medicamentos al mismo tiempo a una persona, lo que puede degenerar en una interferencia entre los mismos, y llegaría a un estado casi de pesadilla, pues de la documentación analizada se llegan a contabilizar hasta casi un centenar de sustancias diferentes entre compuestos vitamínicos, hormonales, medicamentos o sustancias psicoactivas que fueron suministrados a Hitler durante el período descrito de algo menos de 3 años. Del casi centenar de compuestos, al menos casi una veintena eran sustancias psicoactivas, esto es, alteradoras del estado psíquico.
Sin embargo, nunca tuvo la sensación de ser adicto a nada, puesto que se le alternaban las drogas y cantidades suministradas en diferentes tratamientos, de tal modo que no tuviera dicha sensación. Tampoco sería consciente el Figa de lo que se estaba experimentando en su cuerpo, pues jamás tuvo el más mínimo interés en la medicina y, por supuesto, conocimientos para valorarlo. Morel, por su lado, lo único que le interesaba era complacer al paciente A y seguir nutriéndose de su privilegiado puesto, que de hecho seguía explotando sin el más mínimo rubor. Tras la experiencia con el Vitamultin, su siguiente paso sería hacerse con la empresa Heikorn, una de los productores de aceite de mesa de Checoslovaquia, previamente confiscada a sus dueños judíos, transformándolo en el principal productor de su marca, Hamma. En dicho centro se llegaban a elaborar desde aceite de amapola, mostaza o productos de limpieza hasta los polvos antipiojos de invención propia, marca Rusla, que a pesar de ser ineficaces eran de uso obligatorio en la Wehrmacht. Pero su producto estrella eran los compuestos vitamínicos y hormonales para cuya elaboración necesitaría de abundante materia prima. Y esta solución la buscó en Ucrania, donde se hizo con todo el producto de casquería de los mataderos de la nación invadida, sobre todo del matadero de Vinnytsia, situado a tan solo 8 kilómetros al sur del cuartel general y que había sido construido por la marca norteamericana Swift, copiando otro similar de Chicago, y dotado de la mecanización más avanzada de la época, incluyendo procesos automatizados de hasta recogida de sangre residual. A través de sus contactos y amistades personales, en este caso con Erich Koch, jefe regional del partido nazi y comisario del Reich para Ucrania, consiguió la concesión de todos los despojos de los mataderos ucranianos bajo el pretexto de crear una industria organoterapéutica, o lo que es lo mismo, aprovechar las vísceras y restos animales para crear sustancias dopantes o esteroides que podría vender a precio de oro. Y como muestra de la pedantería del médico, diremos que el nombre que le puso a su empresa no podía ser más rimbombante y clarificador en cuanto a sus intenciones. Nació así la firma denominada Laboratorios Farmacéuticos de Ucrania en Vinnytsia, fabricación de productos organoterapéuticos y vegetales, exportación de drogas. Pero la ambición era tan desmedida que no tuvo bastante con Ucrania Occidental, y su nuevo objetivo fue poseer el Instituto de Endocrinología especializado en el procesamiento de glándulas internas, situado en la ciudad de Kharkov. Una vez concedida dicha adquisición y con el fin de ponerlo a funcionar a todo rendimiento, el comisario del Reich decretó que todos los órganos descartados de los mataderos de Ucrania se entregaran en exclusiva y de forma permanente a los laboratorios farmacéuticos de Ucrania. Los acontecimientos de la guerra iban cambiando las circunstancias de sus explotaciones, pero esto no impedía que Morel se adaptara a ellas en todo momento, con tal de sacar adelante sus negocios. Cuando Kharkov fue reconquistada por las tropas soviéticas en la primavera de 1943, Morel trasladó su producción a Olomouc, en Checoslovaquia. Incluso en las fases más críticas de la guerra en el frente del Este, donde todos los transportes estaban sometidos a una estricta orden de impedir todo uso no preciso de vehículos, dado que estaban sometidos a la evacuación de las tropas en retirada y de su logística, Morel no dudó en utilizarlos para sus despojos animales, llegando a ocupar trenes cargados con abundante material de casquería, como así consta en sus registros empresariales. Tampoco consentía que sus envíos sufrieran retrasos, interpelando a las más altas autoridades de transporte del Reich, en su caso, para evitar los mismos, recompensando a sus solucionadores con paquetes gratuitos de Nobel vitamultinas de envoltorio plateado o prometiendo posibles audiencias con el Figa. Pero quizá la extravagancia del monopolio de Morel se excedió en la propia creación de preparados hormonales, cuando la producción y el lanzamiento de medicamentos estaba totalmente prohibida en Alemania por la economía de guerra, convenciendo al Servicio de Salud del Reich, presidido en aquella ocasión por Leo Conti, recordemos que era el único luchador contra la pervitina, de que si probaba un compuesto en el cuartel general del Führer y este funcionaba, podría autorizarse su venta.
Aunque parezca increíble, Theo Morell, el terapeuta de moda en Berlín, levantó un imperio farmacéutico de la nada, utilizando pacientes del cuartel general del Führer como cobayas, y entre ellos probablemente también al propio Hitler, para elaborar dudosos preparados hormonales y esteroides y en unas condiciones higiénicas catastróficas que inyectaba directamente en las venas a través de sus jeringuillas. Y todas estas actividades se llevaban a cabo de forma paralela al exterminio de ciudades y poblaciones enteras en el frente este, donde Morell reciclaba los restos y propiedades que cambiaban de propietario por la invasión para su beneficio personal sin ningún tipo de escrúpulo. Esto es Que huelen alto los dados. Febrero de 1945. La toma de la capital alemana es cuestión de poco tiempo. En el búnker de la Cancillería, un ansioso Führer deambula en busca de cualquier medicamento que lo tranquilice. Pase, rápido, Jaroto. Heil, mein Führer. Mandó usted que me llamarán. ¿Qué se ofrece? Sí. ¿Dónde está el doctor Morell? Necesito urgentemente una inyección y unas cuantas pastillas. Venía yo a comentarle que estaba fuera, precisamente buscándole algo. Parece que los rusos están a las puertas y no hay suministros. No me hable usted de los rusos. Búsqueme algo, inmediatamente. Pero corra, no se me quede ahí congelado. Sí, voy. Madre mía, qué chaito peste está este hombre. Y a ver qué le dice nada. Qué vicio de la criatura. Y a ver qué le doy, si es que no queda nada de nada. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué no me han traído todavía mi Sachertorte? Imite, ¿quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos todos en esta galaxia? Estás escuchando Que vuelen alto los dados, tu podcast de historia. Pues nada, le endiño una aspirina machacada y le digo que es un compuesto revitalizador del doctor Morell. Total, este se bebe lo que le des. Ale, mein Führer, aquí le traigo este sobrecito que he encontrado. Voy a prepararle un vasito de agua. Ahora sí que sí. Qué bien me encuentro. Me vienen a la cabeza recuerdos de mis tardes en Baviera. Lo que te cuento, perdidito de la cabeza está. Madre mía, se acaba de nifar la aspirina. Puro vicio, este hombre es puro vicio. En julio de 1942, el territorio invadido por el Tercer Reich había alcanzado su máxima expansión. También este verano había comenzado la Operación Reinhardt, el asesinato sistemático de más de 2 millones de judíos y 50.000 gitanos en Polonia. Y el Estado Mayor nazi comenzaba su mudanza, abandonando la guarida del lobo, trasladándose a Vinnytsia, una pequeña ciudad del oeste rural de Ucrania. El nuevo cuartel general se denominaría Beowulf, hombre lobo, y el aislamiento del Führer de la realidad se hará más radical y podrá doparse a placer. El 23 de julio de este año 1942, el canciller fue cuando ordenó su fatídica instrucción número 45, consistente en dividir a sus tropas en el frente soviético, ensanchándolo de manera considerable. En esta época, y debido a este tipo de decisiones, ya se comenzaba a rumorear sobre el inexplicable trastorno sensorial del líder por personas próximas a él, como su ministro de Armamento, Albert Speer, o su jefe de Estado Mayor, Halder. Tenía comportamientos infantiles como negar sistemáticamente la mano al coronel general Jodl, por cierto, el único miembro del cuartel general que no se sometió a las terapias de Theo Morell.
Hitler pasó al encierro voluntario en el búnker cada vez más en solitario. Tan solo hacía aparición por las noches con algunos incondicionales a los que les aturdía con un soliloquio que podía durar horas y horas hasta prolongarse en la madrugada sobre los temas más diversos. Son numerosos los testimonios que indican que el Führer cambió el éxtasis que le inoculaban las masas en sus apariciones públicas y que lo sustituyó químicamente en su aislamiento, y esto se lo proporcionó Morell. Albert Speer así lo dedujo de esas charlas nocturnas en las que lo veía huido de la realidad e inmerso en un mundo de fantasía cada vez con mayor frecuencia. Y este alejamiento resultaría funesto para el desarrollo de la guerra. No era infrecuente que ordenara combates sin tener en cuenta las condiciones estratégicas o logísticas, y a pesar de su falta de acierto, hacía mecanografiar todas sus reuniones para pedir cuentas posteriores de la ejecución al detalle de sus planes. La paranoia lo abrumaba constantemente. En aquel verano del 42, el consumo de jeringuillas aumentó tanto que el médico personal tuvo que hacer un pedido extra a la farmacia Engel que surtía al cuartel general. En su alucinación ya en el otoño de ese mismo año, los fracasos de Rommel en África o el sitio de Stalingrado llevaron a Hitler a calificarlas como batallas por el destino. Al tiempo que su salud se deterioraba rápidamente, las tropas alemanas sucumbían y morían a millares a causa del frío, de los combates y las enfermedades, sobre todo en Stalingrado. En esta época, Morell anotó en su diario la consulta de Hitler sobre un fármaco, Cardiazol, que Goering le había dicho que consumía para el corazón. El médico rehusó el suministro por los problemas cardiovasculares del dictador, pero entendió el mensaje acerca de darle algo más fuerte para remontar la situación a la que el estrés del frente ruso lo tenía sometido. Y en febrero del 43, al capitular el sexto ejército de Stalingrado y la derrota de Rommel en África, Hitler perdió su aureola y se sumió más en el aislamiento total y el empecinamiento sobre la victoria final, en lugar de buscar una solución más objetiva como la capitulación. En el cuartel general aburría a los generales y acompañantes con sus pesados monólogos que podían durar toda la noche. Paradójicamente solía mantener charlas sobre lo insalubre que resultaba perjudicar al cuerpo con el tabaco y las ventajas de la dieta vegetariana que su médico personal había enriquecido con vitaminas y vigorizantes. Será ya en este año 1943 cuando Hitler sufra una transformación radical, que no pasó desapercibida para nadie, un súbito envejecimiento y un cambio de su estado psicológico. Un teniente general así lo constataba. Hitler se dirigió a mí, encorvado como si llevara un enorme peso, con paso lento y algo cansado. Fue como si una voz me dijera: «Pobre anciano, apenas puede con todo lo que lleva a sus espaldas». Y esta situación era observada por su médico de cabecera. El 18 de julio de 1943 fue un día especial. La tensión era máxima. El ejército rojo había ganado la batalla de Kursk y los aliados llegaban a Sicilia. Italia estaba a punto de cambiar de bando. Ante el estado de nervios y la inminente reunión con el duque, aquella noche los servicios de Morell fueron requeridos a altas horas ante los retortijones de dolor que padecía. El médico debía emplearse a fondo y probar algún remedio extraordinario. En sus anotaciones durante el segundo trimestre de 1943, Morell anotó una sustancia varias veces: Eukodal, un narcótico de los laboratorios Merck cuyo principio activo es un opioide llamado oxicodona, sintetizado a partir del opio natural. Sus efectos analgésicos doblaban a la morfina. En su día, el Eukodal suscitó un gran debate en Alemania, sobre todo entre la comunidad médica, dividiéndoles entre los que lo veían como una potente droga adictiva y quienes lo entendían como el remedio total. Ante la situación que se le presentaba aquella noche, la trascendental reunión con Mussolini y el estado de salud de Hitler, Morell tuvo que tomar la decisión de recuperar a su líder ante la histórica decisión que se presentaba. Y finalmente le inoculó la preciada droga. Las consecuencias fueron desastrosas, pues el asombroso cambio del canciller tampoco pasó desapercibido en esta ocasión a todos los que sospecharon de tan repentino cambio de humor. Ante la reacción positiva, el Führer le pidió otra dosis, a lo que Morell se negó en un principio,
dado que conocía las consecuencias, pero ante un leve mareo posterior, previo a la salida al aeródromo para la reunión, no tuvo más remedio que inyectarle otra jeringuilla con una dosis intramuscular. No son pocos los testimonios del estado sobreexcitado de Hitler durante la reunión en Villa Gaggia, en Feltre con Mussolini, donde no paró de hablar durante 3 horas y donde convenció al aburrido Duce, quien no pudo abrir la boca, para que permaneciera al lado del eje. La historia de dicha reunión se la atribuyó al propio Morell y sus milagrosas inyecciones. Este episodio parece ser que fue pasado por alto por las investigaciones estadounidenses después de la guerra, pues malinterpretaron la letra de Morell y donde ponía Eukodal anotaron Encandol, y al no encontrar dicho fármaco en los registros farmacéuticos atribuyeron el estado del dictador a un probable consumo de metanfetamina. La introducción de esta potente droga en el suministro de estupefacientes de Hitler supuso un cambio cualitativo. Morell, habitual de las tertulias de té del dictador, se había convertido en inseparable. Lo que tampoco se detenían eran las ambiciones económicas del terapeuta, en este caso en el mercado del opio, sector bastante lucrativo, dadas las circunstancias bélicas y sus necesidades en todos los frentes. Utilizando sus contactos, adquirió una empresa en Riga, Letonia, por el simple hecho de poseer un laboratorio de opio que poseía un almacén con mercancía por valor de 400.000 marcos del Reich, compuesta por morfina bruta y opio. Así se aseguraba también el suministro al paciente A, puesto que la farmacia Engel ya estaba obligada a registrar los pedidos en el libro de sustancias estupefacientes, como exigía la ley de narcóticos. De esta manera, Morell se convierte en productor de opio al mismo tiempo que el frente oriental se hundía. En estas fechas el consumo de Eukodal no está claramente registrado, pero se puede conjeturar al respecto, dado que las anotaciones de Morell son un poco enigmáticas. Suele escribir en los diarios de su paciente una misteriosa X que bien podría referirse al Eukodal, o una críptica inscripción que se repite continuamente, inyección como siempre, que resulta un poco chocante para el politoxicómano en lo que lo había convertido y que consumía semanalmente docenas de sustancias distintas. Si, como aseguraba Elias Canetti, una dictadura se define por el misterio conocido por unos pocos, pero que repercute sobre muchos, este bien podría ser el misterio de Morell. Hitler sería intocable mientras nadie supiera lo que se escondía realmente en su interior. Así pues, el médico tenía 2 opciones, o limitar el consumo de Eukodal o bien ocultar el suministro real codificándolo para proteger a su paciente y los posibles ataques externos. O bien podría ser que el paciente lo obligara a chutarse cada vez con más frecuencia la sustancia revitalizadora para poder seguir aguantando la presión de la situación. Las descripciones de allegados y personas cercanas a Hitler, como el jefe de propaganda Goebbels, cuyo diario anota el 10 de septiembre de 1943 que el aspecto de Hitler es extraordinario, o el comisario del Reich para Ucrania, Erich Koch, que describía el efecto contagioso de su comportamiento y aspecto, son muestras de que algo estaba pasando. También en la reunión de líderes del partido nazi de poblaciones víctimas de los bombardeos aliados del 7 de octubre de 1943, el Führer les trasladó un encendido discurso del que salieron convencidos de que el Reich estaba en posesión de algún arma secreta que daría con la victoria final. En estos días, en el que el inflamado clamor del dictador contagia y motiva a sus subalternos, coinciden con anotaciones de Morell en su diario sobre el suministro de la enigmática frase «inyección como siempre». Del mismo modo que las reacciones en el cuartel general y sus más estrechos colaboradores eran de asombro ante este comportamiento, llegando a preguntarse si realmente el comandante en jefe sabía algo que ellos desconocían o si tenía algún plan o arma oculto que sería determinante para alcanzar el objetivo que tanto proclamaba. Por supuesto, nada de esto era cierto, salvo que las reacciones eran fruto de las inyecciones de Morell, que lo hacían sentirse fuerte y confiado ante las pésimas noticias que provenían de todos los frentes.
Y toda esta fiesta farmacológica no solo afectaba a Hitler, dado que su estado eufórico producido por las drogas no permitía el desánimo ni la debilidad ante él, en cuyo caso el portador de malas noticias o sensación de agotamiento era automáticamente fulminado. Por ello, Morell también se hizo imprescindible en la guarida del lobo para aquellos que despachaban con el dictador y a los que previamente se les surtía de sustancias animadoras y revitalizadoras para afrontar las reuniones. Esta sustancia solía ser la pervitina y Morell siempre estaba provisto de ayudas farmacológicas para ganarse la simpatía de oficiales, edecanes y ordenanzas. Este consumo habitual y descontrolado de pervitina entre el personal llegó a oídos de Berlín e incluso del propio Leo Conti, quien pidió a Bormann, líder nacional del partido nazi, su paralización inmediata, advirtiéndole de los peligros. El hecho de que los visitantes del cuartel general, gestores del conflicto bélico y del estado del Reich, tuvieran que doparse para lidiar con su líder, también víctima de sus ensueños narcóticos, demuestra el ambiente virtual en el que se hallaba el Reich. Hitler contagió a todos el consumo de drogas y con ello el alejamiento de la realidad de todos ellos. Pero la escalada del consumo fue en aumento, alcanzando a casi todas las personas influyentes del Reich, como así lo demuestran los hechos. El general von Kleist, al ser detenido por los americanos, estaba con las manos temblorosas y al registrar los cajones de su alojamiento estaban llenos de opiáceos y jeringuillas. Incluso la compañera sentimental de Hitler, Eva Braun, fue consumidora de sustancias dopantes para mantenerse en condiciones de igualdad con su compañero. De hecho, recibió la denominación de la paciente B en las anotaciones de Morell. Cuando le suministraba medicamentos para cortar el periodo y poder satisfacer sexualmente al Führer, al que surtía de testosterona para tal fin. En este aspecto, el médico llegó a constatar al final de la guerra circunstancias que atestiguan dicho contacto sexual, a pesar de la creencia mayoritaria en contra, y en ellas detallaba de forma indirecta ciertas prácticas, como cuando citó la suspensión de un examen médico por el dictador para ocultar unas heridas supuestamente realizadas por la Braun tras pasar la noche en el Berghof. Aunque las imágenes de su refugio alpino mostraban cierta vivencia idílica entre ambos, la película era bien diferente, pues ya se evidenciaban los temblores en las manos de él y los comportamientos espasmódicos de ella, clavándose las uñas en los antebrazos o lesionándose los labios con los dientes hasta el sangrado. Pero no acababa aquí la lista de pacientes del médico de cabecera de Hitler. Por sus manos y sus tratamientos pasaron numerosos miembros del establishment nacionalsocialista. Industriales como Alfred Krupp o August Thyssen, quien le pagaba una respetuosa cifra de 200.000 marcos en concepto de honorarios, la cineasta Leni Riefenstahl, que recibía supositorios de morfina, el mismísimo jefe de las SS, Heinrich Himmler, o el ministro de Exteriores von Ribbentrop, denominado Paciente X, o el de armamento Albert Speer, así como numerosos líderes regionales del partido nazi o generales de la Wehrmacht, como ya hemos indicado. Y más allá de las fronteras del Reich se sumaron el embajador de Japón, Hiroshi Oshima, y el propio Duce, quien fue bautizado como Paciente D. Y toda esta locura desatada por las drogas embargaba al propio Morell, quien también le daba a la jeringuilla como su delegado en Berlín, el Dr. Weber, el cual era capaz de viajar hasta el Berghof para que el propio Morell le suministrara una de sus preciadas jeringuillas, pero no podemos asegurar con qué sustancia exacta se deleitaban ambos. Ya en la primavera de 1944, en el 55 cumpleaños de Adolf Hitler, el gran almirante Dönitz visitó al líder tras un largo viaje para anunciarle el estudio de unas armas infalibles que manipularían unos comandos especiales, unos flamantes submarinos de bolsillo, de los cuales le mostró las maquetas. Hitler quedó admirado ante tan singular proyecto como no podía ser de otra manera, y de los cuales ya comentamos sus siniestras consecuencias en nuestra segunda parte. Ese mismo día recibiría de su médico personal un preciado cóctel intravenoso, Vitamultin Forte, Alcanfor, Estrofantina y la preciada sustancia X. La mañana siguiente, otra inyección de preparado para la insuficiencia cardíaca, llamado Prostropanta, de su propia empresa, glucosa intravenosa, otra dosis de vitamultina y como colofón, un cuestionable preparado casero de parásitos hepáticos.
método que hoy en día sería calificado de práctica de curandero y conllevaría con toda certeza el encarcelamiento del terapeuta. Durante esta celebración se sucedieron algunas anécdotas que también constatan el consumo de drogas del dictador, como cuando tras una alarma aérea en el Berghof ese mismo día, Eva Braun propuso ver una película para recuperarse de la experiencia y el jefe del partido Bormann comentó: «Lo que necesita el Führer es un buen chute». Morell, adormilado en el sillón, como era su costumbre, reaccionó asustado, contando una de sus anécdotas como médico tropical para cambiar de asunto. Pero no iba mal encaminado Bormann, pues esa misma noche el canciller recibió su dosis de Eukodal. La salud de Hitler se iba deteriorando, además de sus temblores de manos, su manifiesto encorvamiento iba acentuándose y Eva Braun solía reprocharle que caminara de tan indecorosa manera. Ya el 6 de junio de 1944, con la llegada del día D y el consecuente desembarco de Normandía, la situación vivida en el Berghof fue cuanto menos sorprendente, sobre todo en cuanto a la actitud de Hitler. Analizando el diario de Morell podemos llegar a entenderlo algo mejor. A pesar de las malas noticias, el humor del dictador sufrió varios cambios bruscos. Sobre las 9 de la mañana se encontraba tenso y especialmente nervioso, preguntando sobre la certeza de lo que se estaba narrando. En cuanto Morell llegó y le suministró la enigmática X, su carácter se tranquilizó súbitamente, mostrándose afable y de buen humor, incluso dando palmaditas en la espalda a todo el que se cruzaba con él. En la reunión informativa de mediodía y a pesar de la evidencia del ataque, se mostró radiante. Tras la comida cayó de nuevo en uno de sus interminables monólogos alejados de la realidad, hablando de elefantes o de las horribles visiones de los mataderos ucranianos. Al final del día aún no creía que hubiera sucedido tan significativo cambio en la contienda, pensando que fuera un simulacro de los aliados o una maniobra de engaño. Parece que comenzaba a ver las cosas según le subían o bajaban los efectos de la sustancia X. El 4 de julio del 44 abandonaba el Berghof definitivamente para no volver jamás. De camino a la guarida del lobo, todos los frentes se le hundían, como reflejaban los informes que le suministraron en su vuelo, durante el cual no fue capaz de mirar por la ventanilla en ninguna ocasión. Una de las ocasiones en las que se reflejaron que las circunstancias que rodeaban al líder de Alemania no eran propias de un ser corriente y de que algo estaba pasando en su interior, sucedió el 20 de julio de 1944. Los miembros de la Operación Valkyria consiguen llevar a cabo un atentado contra Hitler en el interior de la guarida del lobo. Desde que vuelen altos los dados, te puedes informar en detalle de todos estos aspectos, pues tenemos podcasts exclusivos de la Operación Valkyria, el Berghof o los cuarteles generales del Führer. A las 11:15 de la mañana, las anotaciones de Morell reflejan inyección como siempre, y el procedimiento apuntado en la ficha fue X nuevamente. Posteriormente se dirige a la reunión informativa con sus mandos, a la que asisten otras 24 personas. Uno de ellos, el conde Klaus Schenk von Stauffenberg, llega tarde y deposita su maletín bajo la mesa, lo más cerca del dictador, y abandona la sala momentos después. A las 12:42 de esa misma mañana, un potente explosivo se detona y la onda expansiva lanza a Hitler desde el centro de la mesa hacia la puerta. Su médico personal es requerido inmediatamente por su ayudante, general Lange, quien al llegar ante el dictador se encuentra una imagen grotesca. El Führer se hallaba sentado en su cama, sonriente y despreocupado, a pesar de su frente ensangrentada, el pelo de la nuca chamuscado y una quemadura de 2º grado en su pantorrilla. El dictador, con el rostro feliz y animado, dijo: «Keitel y Barlimon me han traído a mi búnker. Por el camino he visto que tenía los pantalones desgarrado e iba enseñando las carnes. Me he lavado porque mi cara parecía la de un moro y después me he vestido». Al comunicarle que en un par de horas Mussolini llegaría para una reunión urgente, Morell no se lo pensó y le administró X por segunda vez en el mismo día. La descripción de la reunión posterior también es evidente de que algo estaba sucediendo. Mussolini no salía de su asombro al observar a su aliado en un aparente buen estado en la estación de tren de la guarida del lobo y exclamó perplejo: «Ha sido una señal del cielo». Pero naturalmente la realidad no era esta.
Por la noche, al disminuir los efectos de las drogas, Hitler no podía dormir por el dolor en los brazos y las piernas, y era incapaz de oír, debido a la perforación de ambos oídos que no paraban de sangrar. Como resultado de este ataque, el paciente A comenzaría a recibir dosis de X cada 2 días, sobre todo para paliar el shock nervioso que sufrió tras el atentado, y estas heridas lo arrastraron hacia otra sustancia aún más perniciosa, la cocaína. Debido a la perforación de los oídos por la bomba, fue requerida la presencia de un otorrinolaringólogo para su estudio, recayendo dicha misión en el médico militar, el Dr. Erwin Gissing. En su primera visita, el especialista dejó constancia del terrible aspecto que presentaba su paciente. Lejos de ser aquel rostro de mirada enigmática que causaba fascinación, como lo describían los medios, se encontró con un personaje abatido, con la cara pálida y un poco hinchada, y bajo cuyos ojos hemorrágicos colgaban unas enormes bolsas. Vio a un personaje envejecido y agotado que debía dosificar las pocas fuerzas que se veía que tenía. Tras evaluarlo, su diagnóstico neurológico fue que emocionalmente estaba inestable y que su estado psicológico era muy complicado. Respecto a los tímpanos, el derecho sufría una seria perforación, mientras que el izquierdo tenía una pequeña lesión. La primera sorpresa del otorrino fue la entereza con que el paciente toleró el tratamiento de los tejidos sensibles con ácido, ante el que no mostró el menor signo de dolor o molestia. Poco sabía Gissing de la terapia de Morel. De hecho, ambos desconocían lo que aplicaba el otro, lo que suscitó desde el principio una mutua animadversión. Por un lado, Morel intentó que le desvelara el motivo de su presencia y su tratamiento, a lo que el militar espetó una excusa directa por el que él no debía dar explicaciones a un civil. Desde ese momento se desató una guerra encubierta entre ambos facultativos, que podría haber tenido consecuencias incalculables. Lo curioso del caso es que Gissing tampoco fue ajeno a la euforia dopante y trajo consigo un tratamiento igual de dañino, la cocaína. Su remedio mitigador de los dolores en las zonas nasal, laríngea y auditiva como consecuencia de la perforación del tímpano eran pincelaciones con solución cocaínica al 10% de los laboratorios Merck, extremadamente psicoactiva. En su caso, esta aplicación sí respondía a estándares médicos de la época y se sometía a las reglamentaciones de las SS, siendo el asistente personal Linge el que la custodiaba personalmente. El Führer cayó rendido a las virtudes de esta nueva sustancia, llegando a requerir en alguna ocasión algo más de la cuenta, incluso cuando ya no le era necesaria. Los testimonios de esta aplicación son los del propio Gissing, quien afirma que dichas pincelaciones le fueron suministradas hasta en más de 50 ocasiones entre el 22 de julio y el 7 de octubre de 1944. La nueva droga introducida en el cuartel general dio lugar a 2 hechos relevantes. El primero sobre la propia salud de Hitler, quien sufrió el clásico speedball, fruto de la mezcla en sangre de Eucodal y cocaína. La acción sedante del opioide compensaba el efecto estimulante de la cocaína, que podría estar detrás de la pérdida de conocimiento y una casi parálisis respiratoria del 1 de octubre de 1944, cuando Gissing le suministró la dosis que Hitler le había solicitado fervientemente. El segundo acontecimiento fue que, dadas las fricciones entre Gissing y Morel, no fueron pocas las voces que aprovecharon para tratar de acabar con el intocable médico de cabecera. La tensión en el búnker era máxima debido a que la guerra se estaba perdiendo desde hacía ya tiempo y los nervios de los mandos buscaban culpables de la situación. Morel se hallaba en la diana de muchos altos representantes. Heinrich Himmler recopilaba información sobre el autodenominado médico de cabecera único para acusarlo de morfinómano y poder chantajearlo. El secretario Bormann también lo tenía atravesado tras haber sugerido unos tratamientos menos químicos para el Führer, y no faltaban sujetos que lo consideraban un extranjero con intenciones de envenenar a Hitler disimuladamente. Von Ribbentrop lo había intentado ya en 1943, cuando en su castillo de Salzburgo citó en persona a Morel y lo interrogó de forma inquisitoria sobre qué le estaba inyectando al Führer, si era algo más que glucosa o si no consideraba que se había extralimitado en la dosis.
El médico, conocedor de su privilegiada posición, se adelantó defendiendo que suministraba tan solo lo necesario y anotó el encuentro escribiendo que los profanos en medicina son muy cándidos y despreocupados cuando hacen valoraciones médicas. Bormann, a su vez, intentó reglamentar los tratamientos, basándose en cuestiones de seguridad, instando a Morell a que documentara mensualmente lo que tenía pensado suministrar al líder y su dosificación. Estos intentos fueron en vano, pues elevarían la salud de Hitler a categoría oficial, donde muchas personas podrían estar al tanto. De ahí que este torpe intento de Bormann quedara en nada, y Morell ignoró absolutamente todas las indicaciones al respecto. Es obvio que el propio Hitler no deseaba que se supiera de su salud, y aún menos de sus milagrosos tratamientos. A final de septiembre de 1944, a Gysin se le presentó una oportunidad para atacar a Morell, y obtuvo el respaldo de todos aquellos que también ansiaban su caída. Observando la decoloración poco común de la tez de Hitler, sospechó que podía tratarse de un caso de ictericia. Durante el transcurso de una comida, pudo ver que tomaba unas pastillas antigases del Dr. Coesters, y su sorpresa fue aún mayor cuando descubrió que dichas pastillas contenían estricnina y atropina, dos compuestos cuyos efectos secundarios bien podrían estar relacionados con el estado lamentable de salud del Führer por su toxicidad. Gysin llegó a probar el medicamento en persona para experimentar los mismos síntomas. El primer paso fue acusar a Morell de haberle recetado un medicamento tan perjudicial y haber podido envenenarlo. En esta ocasión Gysin contó con otro aliado, el cirujano de Hitler, Brandt, quien hacía tiempo que también se enfrentaba a Morell. Tras llamarlo a consultas, probablemente se defendió, argumentando que las pastillas habían sido adquiridas por el mismo Hitler sin mediación suya. Brandt llegó a plantearle el caso del posible envenenamiento con estricnina de las pastillas a Hitler, mientras Heinrich Himmler convocaba al médico a su despacho para presionarlo con amenazas y su ayudante Weber era interrogado en Berlín por el jefe de la Gestapo, Kaltenbrunner. La delicada situación de Morell se resolvió mediante un análisis de las pastillas, las cuales contenían unas dosis tan insignificantes de las sustancias nocivas que no conseguirían ser tóxicas de ninguna de las maneras. El saldo de esta batalla de médicos se resolvió expulsando a Gysin, al igual que Brandt y Hasselbach, los otros dos médicos asistentes, y Hitler confirmando aún más la confianza depositada en su médico, añadiendo que Morell era un innovador a quien todavía la comunidad internacional no había reconocido la valía de sus investigaciones médicas. Debido a este giro de opinión de su jefe, Heinrich Himmler acalló las protestas de Gysin, a pesar de que éste le indicó que Hitler era el único jefe de Estado del mundo que cada semana tomaba entre 120 y 150 pastillas y recibía de 8 a 10 inyecciones de fármacos. El dictador, tras probar la cocaína junto al Leukodal, había entrado en un punto de no retorno y era un auténtico yonki. La situación de delirio permanente en la que se sumía lo ayudaba a sobrellevar la cruda realidad que lo rodeaba por todos lados. El derrumbamiento de todos los frentes de guerra por los aliados, el ocaso de las principales ciudades alemanas por los bombardeos y la incapacidad de soluciones objetivas y exitosas al infierno que él mismo había creado. Y esta situación se prolongaría desde el último trimestre del 44, cuando se aisló aún más no solo farmacológicamente, sino físicamente, trasladándose a las nuevas instalaciones de la guarida del Lobo en noviembre. Un enorme cubo de hormigón que recordaba una antigua tumba egipcia lo recibió en sus últimos meses de vida. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook y en la red X. Mantente conectado con nosotros en todas nuestras plataformas para no perderte ningún episodio de Que vuelen alto los dados. No esperes, coge tu teléfono y dale a seguirnos en las redes. ¿Información? Verá, señorita, quiero seguir a los chiquitos estos de que vuelen alto los dados y dicen que es con el teléfono, pero no atino. ¿Que si tengo un smartphone? No, señorita, yo lo que tengo es un Twingo.
Ah, ¿qué teléfono tengo? Pues uno normal, con su ruleteta, con números, se mete el dedo y se marca. Es de color beige, por si le sirve como dato. Señorita, ¿se está usted riendo? ¿Cómo que mi teléfono no vale? Pero si lleva 50 años conmigo. Ah, que es por eso. No esperes más, síguenos en Instagram, Facebook y en la red X. ¡Que vuelen alto los dados! Desde el atentado del búnker, la administración de drogas a Hitler alcanzó cifras de récord en septiembre de 1944, y en los meses siguientes su dependencia a ellas se manifestó tanto en su comportamiento como en la sintomatología exterior de todas sus dolencias. Tema habitual de chascarrillos eran sus evidentes temblores de manos que el mismo Morell documentó en sus anotaciones y que eran fruto de la rumorología de sus allegados, quienes comentaban que solía sujetarse su mano derecha con la izquierda para intentar disimularlos, o apoyaba una pierna en otra con el mismo fin cuando se sentaba. A veces intentaba el método de cruzar los brazos para ocultarlo, pero solo conseguía un cómico temblor de todo su pecho. Su médico registraba fehacientemente cada variación de salud, tanto sus deposiciones como sus gastritis y temblores, así como los requerimientos continuos de más inyecciones por su paciente. Todos los síntomas coinciden con las de un auténtico drogadicto: problemas de estómago, estreñimiento, el cual se volvió crónico, los temblores de manos que algunos expertos han calificado de Parkinson, incluido Morell, y cuyo origen podría estar en un sistema inmunitario dañado por las sustancias mágicas de Morell, o seguramente por el policonsumo de tantas drogas o la denominada cremallera del yonki en las venas. Esto es una cicatrización provocada en la parte exterior de las venas debido a los continuos pinchazos que se va extendiendo a lo largo del antebrazo, y por supuesto el insomnio, cada vez más frecuente en aquel otoño del 44, que Morell combatía con narcóticos barbitúricos. El conde Stauffenberg no consiguió asesinar a Hitler en el búnker, pero consiguió convertirlo indirectamente en un toxicómano de libro. Era capaz de detectar hasta una dosis incorrecta, como así consta en los documentos de Morell, cuando tras una inyección el efecto de la droga no fue el adecuado y no acababa de calmarlo. Este se dio cuenta de que le había suministrado la mitad de la misma. Al cargar el émbolo con el resto de la dosis, los dolores y temblores del dictador remitieron. No se podía pedir mayor eficacia a un camello a la carta, con disponibilidad absoluta las 24 horas del día y con toda la capacidad farmacológica completa. Toda esta demencia narcótica estaba arrastrando a Alemania a la destrucción más absoluta. Al mismo tiempo que el Reich se venía abajo y los aliados estaban más cerca de llegar al mismo territorio de Alemania, Hitler se iba destruyendo con ellos, pero no abandonaba los objetivos marcados en su ideología inicial. Las drogas no lo hacían perder el control, era dueño de sus actos y por tanto responsable de cuántas decisiones tomó y que costaron la vida a millones de personas. Las sustancias que corrían por sus venas tan solo lo hacían mantenerse en pie para continuar su huida hacia adelante, llevándose por delante cuanto fuera necesario para mantener su delirante Reich. El 21 de noviembre de 1944, ante el avance del Ejército Rojo, se ve obligado a trasladarse a la Cancillería en Berlín, en su tren personal y en un lamentable estado físico, ayudado por un respirador militar que le suministró Morell. En diciembre de 1944, las tropas americanas atacaron Estrasburgo y se acercaban irremediablemente a las fronteras del Reich alemán. Y por esta época Hitler reclamaba continuamente inyecciones que le hicieran sobrellevar las derrotas. El 10 de diciembre se trasladan al Nido del Águila en Bad Nauheim,
en un intento desesperado por recuperar el frente occidental y planear una segunda ofensiva en las Ardenas. La noche previa al viaje, Morel fue requerido a las 4:30 de la madrugada ante los fuertes espasmos del canciller y éste le volvió a suministrar Eukodal, eupaverina intravenosa. A las 11:30 de la mañana, Hitler le reclamaba otra inyección por haber vuelto los espasmos, pero Morel no lo recomendaba por tener que bajar del tren en condiciones. Ya en el cuartel general del Nido del Águila, la imagen que describieron los generales asistentes fue clamorosa. El personaje que estaba ante ellos era un ser encorvado, de rostro inflamado y blanquecino, hundido en una silla, con las manos temblorosas e intentando ocultar como podía las convulsiones de su brazo izquierdo. A pesar de esta decrepitud, Morel intentaba maquillar la situación en sus anotaciones. Por estos momentos ya pedía también metanfetamina a Morel, aunque hacía tiempo que la tomaba, simulada en las Nobel Vitamultinas de envoltorio dorado, como así lo descubrió el dietista de Himmler, Ernst-Günther Schenk, quien las mandó a analizar al Instituto Farmacéutico de Defensa de la Academia de Medicina Militar, donde comprobaron que contenían pervitina y cafeína. Para terminar el año, en la Nochevieja del 44, el Führer también tuvo su dosis correspondiente de Eukodal y comenzó el año con los peores pronósticos, aunque él todavía no lo sabía, pues seguía evadiéndose con sus drogas. El primer día del año 1945, las cosas no podían empezar peor para Alemania. La Luftwaffe despegó más de 1000 aparatos rumbo al lanzamiento final. A su regreso del ataque a los aliados y tras haber perdido algunas docenas de aparatos, las baterías aéreas alemanas comenzaban a destruir sus propios aviones, dado que la misión se había llevado bajo el más estricto secreto. Los pilotos cayeron colocados con sus últimas raciones de pervitina. A partir de este suceso, la Fuerza Aérea Alemana no tuvo misiones relevantes. Al día siguiente, el 2 de enero, será una fecha fatídica para el propio Führer, pues no existen anotaciones de más dosis de Eukodal, lo que indica que los suministros estaban al límite y era difícil de encontrar la apreciada droga. Los laboratorios Merck en Darmstadt, productores del Eukodal, habían sido prácticamente destruidos por los bombardeos aliados 2 semanas antes de la Navidad y las farmacias de Berlín apenas tenían reservas. Esto explicaría en parte esta ausencia de tratamiento con la sustancia, o tal vez que Morel descubriera en lo que había convertido a su paciente A, ante los evidentes síntomas de ansiedad y toxicomanía. Ya el 16 de enero, la comitiva del Führer, formado por unos cuantos allegados y su médico personal, se traslada al búnker de Berlín, bajo el edificio de la Cancillería, pero la despensa de estupefacientes se estaba quedando vacía, salvo los horribles preparados hepáticos de fabricación de Morel. En el mes de febrero así lo constatan las anotaciones de Morel, quien afirmaba que Hitler quería pasar sin tranquilizantes, pero la situación apuntaba a un grave síndrome de abstinencia, pues los temblores aumentaban y la decadencia física iba a peor. Mientras sobre Berlín caían miles de bombas y los muertos se contabilizaban por millares también. La población de Dresde fue arrasada el 14 de febrero, mientras Morel seguía buscando drogas por todas las farmacias de Berlín sin mucho éxito. Finalmente, el líder de Alemania despertaba a la realidad más absoluta, ya que ante la falta de las sustancias potenciadoras era incapaz de adaptarse o asimilar la realidad. La susceptibilidad era absoluta, todo le agobiaba y la paranoia lo perseguía por todos lados. Pensaba que los generales lo querían engañar, como antaño sucedió en esa Alemania traidora y cobarde que él intentó reinventar. Era frecuente verlo chillar, gesticular o bramar, mientras el rostro se le desfiguraba. Las reuniones de los meses de marzo y abril fueron terribles. Su jefe de propaganda, Goebbels, que no se separaba de él en ningún momento, ya empezaba a ver que las condiciones de su canciller no eran las que cabía esperar y pensaba que las inyecciones profilácticas anteriores no habían sido buena idea, sino más bien una explotación de la salud y la vida de Hitler. El aspecto del dictador suscitaba repugnancia o, en el mejor de los casos, lástima. Los dolores de cabeza que padecía eran terribles y comenzó a agujerearse la piel con unas pinzas de oro en busca de las bacterias que lo reconcomían por dentro, a lo que Morel intentó responder realizándole una sangría, pero su sangre era tan espesa debido a los compuestos hepáticos que le suministraban que resultó tarea imposible. En un último asomo de humor negro, Hitler propuso en esta ocasión hacer morcillas de Führer con su sangre.
La salud iba ahora disminuyendo a marchas forzadas. Comenzó a perder la visión del ojo izquierdo tras hincharse el párpado, pero no paraba de frotárselo. Ni siquiera podía degustar comidas con facilidad, pues la dentadura poco a poco se le iba cayendo. Y en los escasos paseos por los jardines de la Cancillería que le permitían los bombardeos, era incapaz de tenerse en pie. Todos estos síntomas eran característicos del habitual yonki al que retiran su dosis y el cuerpo responde deteriorándose. Y como tal solo le podían suministrar algunos compuestos, restos de cualquier medicamento que se hallaban en el búnker para poder contrarrestar en cierto modo su estado de abstinencia. La situación comenzó a ser tan desesperada que se contagió a los demás. En la fiesta de cumpleaños de Hitler, el propio Morell, al irle a administrar una inyección, le temblaban tanto las manos que tuvo que ser sustituido por el otro médico personal, Stauffenberg. Al día siguiente, Morell acudió raudo a su paciente, ofreciéndole una inyección de cafeína que había encontrado en cualquier parte, a lo que Hitler respondió con ira, inquiriéndole que lo que debía darle era morfina. Fue despedido fulminantemente, después que Hitler, lleno de rabia, lo agarrara por las solapas y le espetara: «Váyase a casa, quítese el uniforme de médico de cabecera y haga como si no me hubiera visto nunca». Morell abandonó el búnker bajo sofocos y lágrimas y se dirigió en avión al último sitio que podía, a su laboratorio de investigación en Baviera, al sur de Alemania, pues el resto de sus posesiones y fábricas estaban destruidas. Víctimas del bajo estado de ánimo y de su locura, llegó a cursar una petición de prórroga para presentar la declaración de Hacienda al Ministerio, alegando la escasez de personal por el conflicto bélico. Los últimos días de abril de 1945 fueron también los últimos del Tercer Reich. Goering huyó al sur de Alemania intentando caer en manos de los americanos y no de los rusos. Desde Baviera telegrafió al búnker argumentando la incapacidad del Führer para gobernar Alemania y postulándose como sustituto. Hitler entró en cólera y lo destituyó de todos sus cargos. Mientras que en el búnker no quedaban existencias de estupefacientes para nadie, en la calle se repartían las últimas remesas de pervitina a unos inocentes niños para combatir. El 27 de abril comenzó a repartir cianuro potásico entre sus leales. Sintiendo no poderles ofrecer nada mejor y tras contraer matrimonio con Eva Braun y realizar su último testamento político que apenas pudo firmar, se acabó suicidando el 30 de abril en el búnker de la Cancillería. Al igual que sucediera en los inicios del Reich, fueron miles los que siguieron el ejemplo de su Führer, su guía, y los suicidios se multiplicaron por todos los rincones de su territorio, acabando con la vida de más de 100.000 personas. ¿Y qué sucedió con Morell? A mediados de mayo del 45, una reportera del New York Times lo localizó en su escondite, y fruto de este hallazgo escribió el famoso artículo Dr. Described Hitler Injections. Unos días después fue detenido por los americanos en un balneario y lo tuvieron preso durante 2 años, intentando sacarle toda la información posible, con el resultado que ya hemos indicado. A comienzos del verano de 1947 fue liberado frente a la estación central de Múnich, enfermo del corazón, donde se quedó tirado, mal vestido y sin zapatos, hasta que lo recogió una enfermera de la Cruz Roja, quien lo llevó al hospital de Tegernsee, donde falleció el 26 de mayo de 1948. Estás escuchando Que vuelen alto los dados, tu podcast de historia. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Anímate a suscribirte a nuestro podcast y a darnos un me gusta si este programa te ha gustado. También a que nos dejéis vuestros comentarios y sugerencias y a compartirlo para que tenga una mayor difusión. Estamos también en Facebook, Instagram, Twitter y en nuestra página web www.quevuelenaltolosdados.com.
Si queréis comunicaros con nosotros, podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico, contacto@quehuelenaltolosdados.com. Y si queréis apoyar este proyecto por menos de lo que cuesta un café, podéis ayudarnos en el acceso a la plataforma Ko-fi que aparece en la descripción de este programa o haceros suscriptores, con lo que además de ayudar el mantenimiento de este proyecto, dispondréis de contenidos mensuales exclusivos. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo programa.